Llevo ya 6 días recorriendo todo Siria. Estamos en el norte, frontera con Turquía, y les voy a mostrar la realidad de cómo es hacer turismo en un país en guerra. Vamos a atravesar este país de norte a sur, alrededor de una realidad inevitable ante nuestros ojos. Aquí vamos a hacer el recorrido completo de este país, empezando por la ciudad de Alepo. Y por detrás de mí, su mercado, el mercado de la calle recta, donde tenemos estas murallas de la antigua ciudad de Alepo, que fueron construidas alrededor de 1800 años antes de Cristo y han sido restauradas por muchas de las civilizaciones que aquí han marcado su paso. Bienvenidos a Siria, de norte a sur, completica. Bienvenidos por ahora a la ciudad de Alepo. Este mercado es tan grande que son en realidad 4 mercados en uno. Cada uno de esos 4 mercados tiene un nombre. Y aquí estamos entrando en culturas milenarias, amigos. Estos techos, estas puertas y estas paredes construidas por tantas civilizaciones atrás, desde la época del arameo, desde la época islámica de los romanos y de los griegos. ¿Qué es esto? Vea, ya entramos ya pisando fuerte. Bueno, aquí lo recibe una vez a uno con un tipo de grano. Gracias. Aquí usted no puede ser asquiento, que la gente con la misma mano le pone en su mano las cosas para que usted pruebe. Aquí en pleno mercado, en la mitad del mismo, tenemos una mezquita que es de las más antiguas de la ciudad. Es esta de aquí, es una pequeña mezquita, tierna, bonita y muy antigua. Durante la era de los bizantinos, aquí llegaron después los islámicos a recuperar la ciudad. Dejaron sus armas aquí y lo primero que hicieron ellos fue entrar a la mezquita a rezar, como un símbolo de agradecimiento y un símbolo de que habían recuperado su ciudad. Ahora le cuido a la señora que va a pasar al lado mío. Equilibrio. Vea, llevando un bulto de arroz o alguna vaina en la cabeza. Me escuchó y se quedó mirando con la cámara. De pronto hablaba español la señora. Estos mercados no son aptos para claustrofóbicos, son laberintos que, a pesar de que se llama la calle recta, con los años le han hecho tantas modificaciones que esto ya no es recto. Y usted camina entre callejones, pasadizos y pasadizos de todo tipo de comercio, de olores, de gritos, especias, comida, todo revuelto en el mismo lugar. Y una cosa que sí es verdad es que muchos árabes entienden el español. Es realmente impresionante. Algunos de ellos le van a inclusive decir algunas palabras, ¿no? Lo que sí es seguro es que ellos hablan muchísimo más español que nosotros hablamos árabe. Aquí de repente se encuentra usted con callejoncitos como estos que le muestran el look de la ciudad antigua. Este tipo de piedra que hace que la ciudad de Alepo sea conocida como la ciudad blanca, ya que aquí utilizaron un estilo de piedra distinto que le da este look a la ciudad. En esta tienda venden ropa para el calor, hermano. Vamos a entrar porque en estos días nos vamos a un viaje a un país que está muy caliente. Espero que solo en el sentido climático, pero necesito un pantaloncito o una cosita. Vamos a ver qué encontramos acá. ¿Cuánto cuesta? 40.000. Venga, a ver, me lo pongo encima de la pantaloneta para no mostrarles la nalga aquí delante de todo el mundo. Ah, perfecto. Este es mi talla. We have a business. Este pantalón lo vamos a comprar. 40.000 libras sirias son más o menos unos $3 y medio. Y es que de aquí salimos en 2 días para Irán. Y allá hace mucho calor y los hombres me dicen que no podemos mostrar la pierna, ¿no? Entonces toca llevar pantalón completo. Y bueno, aquí encontré este $3. O sea, está perfecto. Bueno, acabamos de adquirir el pantalón tal vez más barato que haya yo comprado en mi vida. ¿Están preparados para ver la cantidad de dinero que tengo en mi maleta? Miren esto. Yo ando aquí pero con un fajo sólido de billetes. Pero ya se van a dar cuenta de este bulto cuánto es 3 a 4 dólares. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40. Acá hay 40.000 que son para el señor. Thank you so much. Shukran. Y muy amable, vea, la gente aquí. Así es la gente aquí. Así es la gente aquí. Vea, otra señora haciendo equilibrio en su cabeza. Hola, ¿cómo vas? Nice to meet you, my friend. Good? All good? All good. Solo les da curiosidad. Y me ha pasado mucho que no solo niños, sino adultos se acercan a uno a tomarse fotos. Tal vez porque no hay muchos turistas hoy en día y hace años que no los hay. Mezclado con el calor humano de la gente de aquí. Mezclado con lo diferente que nos vemos tanto en la ropa y en la cosa, en la cuestión, ¿no? Aquí yo andando con estos shorts y la vaina. No es muy común. Otra señora con bulto en la cabeza. Vea, todo el mundo se queda mirando, todo el mundo saluda. Esa es como la vibra de aquí. Y lo que yo he logrado percibir en todo el recorrido en Siria. En todo el recorrido.
Algo interesante que encuentro aquí en medio del mercado es esta fuente de agua. Estuve viendo mucha gente bebiendo de ella. En árabe, aquí dicen pues frases del Corán, como algo así como en agradecimiento hacia las almas de los muertos, de los difuntos. Y tiene inclusive un vaso ahí para que la gente venga a beber agua. Esto es una fuente de agua potable. ¿Sí ve? La señora salió corriendo, le dio pena a la cámara. Pero es agua que sí sirve para que usted se lave las manos, para que se refresque, para que beba agua como los niños. Y haga de cuenta que sería como nosotros los latinos cuando tomamos un chorro de alcohol y le tiramos un poquito a los muertos. Es lo mismo con el agua aquí. Beben el agua y es como una forma de conectarse con las almas de los difuntos, de los muertos, de los antepasados. Cuando les dije que son como 4 mercados en uno, vean, aquí, ¿sí ven cómo cambia el look? Estamos dentro del mismo mercado, pero dentro de otro mercado que está dentro del mismo mercado. Esta plaza de aquí se llama la Plaza de Pistacho porque en la época todos estos comercios de alrededor se dedicaban a la venta de pistacho, uno de los productos de exportación de aquí, gran economía del país. Hoy en día es ropa, pero conservó su nombre. Y por aquí nos da la bienvenida a otra sección del mercado que, si ven, los techos son diferentes, todo esto son arcos en piedra, porque esto es otro mercado completamente distinto al que acabamos de venir de explorar, que es este de allá donde compré estos chiros. Estos mercados, lo chévere es que tienen muchos callejones que muestran esa antigua ciudad, ¿no? Como les mostré anteriormente. Son calles bien estrechas donde pues vienen carros, vienen motos, viene de todo. Vamos a ver este señor por dónde se va a meter. Creo que por donde yo estaba caminando. Uy, eso sí es misión imposible, hermano. Les tocó correr el negocio. De alguna forma, increíblemente ese carro logró pasar. Esta es una de las grandes puertas del mercado. Vean esas puertas gigantes, así como de casi 6-7 metros. Y si se dan cuenta, esas construcciones, estas cúpulas dentro del mercado tienen unas ventanas. Allá quedan las oficinas de los dueños de los comercios, desde donde echaban ojo a que todo estuviera marchando bien, de que los empleados estuvieran trabajando, de que nadie estuviera robando nada, pendientes de sus negocios y sus comercios. Es normal que en cualquier negocio que usted entre le den esto que se llama el café de bienvenida. No solo en los negocios, sino en las familias, en los hogares, hecho con cardamomo. El cardamomo también se puede comer, se le quita pues la capita externa y lo que está por dentro, para adentro. Y pues esta es una cafetería del lugar, ¿no? Todo esto es té negro. Aquí tienen el cardamomo con el que hacen el café árabe y todos estos tipos de café distinto. Y este de aquí dice el parcero que esto es café colombiano. ¿De dónde? ¿De qué parte de Colombia? No sabe. If I try this, I will know if it's Colombian or not Colombian. Sí, si yo lo pruebo, yo soy el que va a decir esto si es colombiano o no. Yo la verdad es que no soy un experto en café, pero si ellos me dicen que es colombiano, se les cree. Gracias, chao, saludos a la abuela, adiós. Ya para salir del mercado por esta puerta, si se dan cuenta ese detalle que tiene allá, lo que muchos conocemos como la estrella de David, ¿no? La estrella de los judíos. Pero ¿qué hace la estrella de David aquí? Esta puerta es del siglo XII después de Cristo y ya tenía aquí la estrella de David, porque esta estrella para los sirios no es la estrella de David, para los sirios esta es la estrella siria, la estrella oriental. Pero vaya usted a saber desde hace cuántos miles de años también se usaba esta simbología en el planeta. Un tema sin duda bastante controversial, sobre todo porque estamos muy cerca de lo que hoy en día es Israel, Palestina, todo ese cuento, donde esta estrella tal vez tenga otro tipo de significados. ¿Qué tal les pareció el mercado, amigos? ¿Y qué tal les parece esta plaza de aquí? Hoy en día está un poquito inactiva, pero este era el epicentro de los comerciantes de la ruta de la seda. Aquí venían todos los comerciantes de la India, de Pakistán, que traían sus productos en esa tan famosa ruta, que se llama la ruta de la seda desde hace 500 años antes de Cristo. Son 2 pisos, porque aquí también era no solo un mercado, sino hospedaje para los comerciantes que traían todos esos productos atravesando el desierto desde la India, todo esto hasta Europa, por allá. Muchos dicen que Europa es el viejo continente, y sí lo es, pero si nos ponemos a indagar un poco más profundo en las páginas de la historia de la humanidad, hay muchos lugares del planeta que tienen historias milenarias, ancestrales, muy interesantes de venir a recorrer y de conocer. Aquí ya salimos del mercado, de la parte pues comercial de la plaza de la ruta de la seda, ¿no? Y pues estamos en el viejo Alepo. El viejo Alepo que ya vimos en el video anterior, pues todo esto que tengo por detrás, el impacto de la guerra civil, el impacto de las disputas entre el gobierno y la oposición, entre todos estos conflictos que ya hablamos anteriormente, y allá de frente el castillo que también visitamos en el video anterior. Un lugar muy importante
que me gustó mucho esa visita porque tiene varios rinconcitos que cuentan la historia de todas las civilizaciones que han pasado por aquí, ¿no? Y obviamente pues no podemos negar que usted va a visitar los lugares turísticos, interactúa con la gente, la comida, todo muy chévere, pero pues siempre rodeados de un ambiente que cuenta una historia actual de la situación. Sí, es bien curioso que todo alrededor esté destruido y lo primero que restauran es la mezquita, ¿no? Deja muy claro cuáles son las prioridades de la cultura del país, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues no está ni bien ni mal, es la cultura de un lugar. Así son las vainas, ¿qué le vamos a hacer? Yo solo espero que de la misma forma estén restaurando los hospitales. Las plantas eléctricas, sin duda alguna, no han sido completamente restauradas porque todavía hay cortos y apagones eléctricos, pero pues vaya usted a saber. Después de una hora y pucho de recorrido desde Alepo, bajando hacia el sur del país, estamos en Hama, una de las ciudades importantes aquí también de la región, donde encontramos de un pequeño riachuelo aquí, un señor que me está mirando y un lugar para embolar zapatos. ¿Embola zapatos? Por favor, esos zapaticos ya necesitaban un buen arreglo. Y tenemos aquí un nuevo amigo. This is Colombian people watching this video right now. Tenemos un nuevo parcero que acabamos de llegar, acabamos de desembarcar. Ya vino aquí a saludar, muy tranquilo, curioso, muy amable. Esos pobres zapaticos, hermano, que han visto tanta vaina. ¿Cuánto le debo? Mano, gracias, thank you. La ciudad de Hamas, una ciudad muy importante en los tiempos del arameo. Cuando todos estos eran reinos del arameo, estamos pasando por encima del río Hontes. Esto de aquí es el río Hontes, un río que cumple con la misma peculiaridad que el río Nilo. La peculiaridad es que es un río que va de sur a norte. Y aquí tenemos un atractivo bastante interesante, que es justo lo que tengo allá de frente, y es que no sé si escuchan ese ruido, como un gran trozo de madera que va haciendo fricción con más trozos de madera. Suena duro, cruje, y es esta, la gran rueda de Hama. Esto es lo que produce ese ruido. Vean esto, amigos, qué cosa loca, increíble, el ruido que hace, en serio. Parece un crujir de un animal salvaje. Y aquí vamos a entender bien cómo es que es el sistema. Por aquí pasa la corriente del río, vea, en esta canaleta que le hacen para que pase con más potencia. Y eso es lo que hace que gire y gire. Cuando va por debajo se llena y por arriba se desocupa, si se dan cuenta. Y estos son sistemas y mecanismos que se inventaba la gente hace más de 5.000 años a partir de hoy. De aquí para atrás, 5.000 años. Para llevar el agua del río en diferentes puntos. Estas norias todavía funcionan y lo que hacen es llevar por medio de estas grandes canaletas el agua a niveles de tierra que están más elevadas del río, ¿no? Esta es una región de harta agricultura y es muy curioso que todavía funcione. Eso está girando no para atraer turistas, no, nada que ver. Eso es de verdad el tema. Aquí, en la ciudad de Hama, véanla, así se escribe, Hama. Aquí tienen este lindo letrero, bien turístico el asunto, bien simpático, con la rueda por detrás, la noria y la canaleta hecha en piedra que lleva el agua hacia los cultivos de la región. Esta es una de las más de 16 que se utilizan en todo lo largo de esta ciudad. Tenemos la mezquita aquí también que nos abre camino hacia la vieja ciudad de Hama. Vamos a investigar qué más hay en esta ciudad. Hay muchos lugares de la ciudad donde encontramos esto, ¿no? Que hace parte del mismo sistema de acueducto, del transporte de agua y toda la vaina, que lleva el agua del río a diferentes puntos de la ciudad, y esto me recuerda mucho a una ciudad allá en México. Esa ciudad se llama Querétaro, donde tienen este mismo sistema, muy viejo y muy antiguo, de estos mismos arcos que transportan también el agua, pero allá en México del doble o triple de grande, ¿no? Es interesante de ver cómo en otro continente empleaban los mismos sistemas de ingeniería y de arquitectura desde hace tantos años y por las mismas razones, ¿no? El mundo realmente es que está mucho más conectado de lo que creeríamos, ¿no? ¿Cómo identificar dónde están las norias? Siga el sonido. ¡Bingo! Aquí hay otra de ellas. Por aquí detrás de esta reja se ven una al lado derecho, otra al lado izquierdo, que hacen casi que el mismo sonido que la grande que vimos al principio. Este es el sonido de la ciudad, por donde usted vaya 24/7, 365 días del año. Hay ciudades que tienen aromas, hay ciudades que tienen colores. Hoy descubrimos que hay ciudades que tienen sonidos. Quiere decir que si usted vive en este edificio aquí, en esta casa, todo el día, yo creo que la gente ya no lo debe ni escuchar, ya se vuelve parte del ambiente, de su vida cotidiana, que ya el cerebro ensordece esa parte del día.
Por acá ya encontramos un poquito de silencio. En este barrio antiguo de la ciudad, un estilo de arquitectura otomano. Quiere decir que este barrio tiene alrededor de 500 años de construido. Y aquí encontramos la puerta abierta de una casa, pues una casa típica de esta región aquí del barrio, ¿no? Pero lo lindo de esta casa no es tanto la casa en sí, y es que con permiso del dueño voy a entrar a investigar este lugar, esta casita, que tiene una de las cosas más lindas que yo haya visto durante todo este viaje, y es estos niños. Míreme esta belleza de bebé. Hola, chiquitín. Está comiéndose su tocineta. Ella, la mamá, que también está comiendo. Y ve a todos los niños alrededor. Hola, bebé. ¿Cómo está la familia? Esta es una casa que está abandonada, ¿no? Pero el dueño viene una vez a la semana como a hacerle mantenimiento y la vaina. Y si se dan cuenta, vean la sala como es, increíble, esos espacios así al aire libre. Y aquí es lo que serían las habitaciones y todo esto lo que sería el patio. Obviamente pues por la infraestructura necesita mantenimiento y todo el cuento, pero vea, para parchar ahí en la sala tomando té, tomando café árabe, fumando narguile y comiendo uvas, hermano. Estas uvas son de verdad, esto no es fantasía, véala. Vamos a lavar la uva, vamos a probar la uva. Ácida. Está súper verde. Thank you. Thank you so much. Muy bonita la casa. Y es que caminando por la calle el señor estaba ahí. Yo miré los gatos y me dijo, siga, siga. My house, mi casa, mi casa. Y me dejó entrar a investigar su casa. Y así nomás, conocimos el interior de un hogar sirio en el viejo Hama, en este viejo barrio otomano. A mí me gustan estos países porque usted simplemente camina por ahí, habla con la gente y termina conociendo sus hogares, inclusive a veces comiendo en sus mesas. La gente de estos países, así como en nuestros países, es gente bastante abierta, bastante calurosa, bastante acogedora, que les gusta mucho que uno visite su tierra. Tapetes. Para el tapete. Tapito. Look, the machine, hand machine. This is my machine. El señor vende tapetes My handcraft. y él mismo los hace aquí, vea, así nomás. Una vez más, caminando en las calles, ahora vamos a aprender de tapetes. Esta es la máquina aquí en la calle donde el señor hace sus tapetes. Los hace él mismo de una forma artesanal. Se sube ahí, hermano, pone su sillita y con los pies. Y desde aquí se puede ver la cantidad de hilos que tiene, hermano. Esa es la técnica manual artesanal de hacer tapetes. Y el hombre se dedica a esto. I am too glad because you are the first moment you are coming from Colombia. How long does it take to make a carpet like this? 2 days, 3 days. Casi 3 días. And how much you sell it? 450 Syrian pound. Eso serían como unos $40 más o menos. El tapete del amigo mide 1.80. Es hecho a mano 100%. Se demora unos 3 días haciéndolo. Un solo tapete y lo vende como en $35. ¿Qué quiere decir? Que solo el tapete le está generando $10 al día si se dedicara a hacer así a tiempo completo, ¿no? Thank you. Gracias. Ahí nos llevamos una buena impresión de lo que es esta ciudad, por lo menos la parte antigua, donde seguimos encontrando más de lo mismo, pero en este caso no solo para darle agua a todos los cultivos de la región alrededor, sino para darle entretenimiento a los niños de aquí, que se agarran de la rueda subiendo y la corriente del río es tan fuerte que logra subir la persona, para que esta, o sea el niño en este caso, pueda lanzarse de ahí enclavado al agua refrescante con este calor, del cual nos vamos a camuflar en este momento en la sombra de algún buen restaurante para comer comida de aquí, que en mi recorrido por Siria me pareció una muy buena comida. Mi favorita hasta ahora del Medio Oriente, y la pongo en el top 3 del mundo, ha sido la libanesa, pero la siria y la libanesa van muy bien de la mano. Lo lindo de estos lugares es que se utilizan estructuras muy antiguas, las recuperan para diferentes funciones, en este caso algunos museos, pero también algunos restaurantes. Esto de aquí en la calle es un baño mameluco. Los baños en esa época eran así, en sitios públicos. Eso no es de que usted tuviera su baño en su casa, no señor, usted tenía que bañarse, tenía que asearse, venía a este establecimiento. Mamá, voy para el baño, ya vengo, cuídese mijo, y usted salía con toalla y con sus cositas listo para meterse en los baños. La puerta está abierta, no sé si podemos entrar, pero ya hay un niño que me dijo, siga mijo, vamos a entrar a lo que eran los baños mamelucos. Eso está renovado, ¿no? Obviamente le han metido mano, lo han restaurado, y es que hoy en día esto es un restaurante. Es que fue el parcero el que me dijo, ¿quiere entrar? Venga, yo le abro, y me hizo ingresar. Y vea qué curioso que alrededor de esta fuente, en lo que alguna vez fue un baño público, hoy en día es un restaurante, dentro de una estructura que tiene cientos de años de antigüedad. En esta ocasión nos metimos en lo
lo que fue en algún momento la casa de una familia muy rica. Esto parece un palacio, donde comimos gastronomía típica del país, siendo esta comida en este restaurante probablemente de las más ricas que he probado en este viaje que estamos haciendo. Pero ahora estamos aquí a 140, 160 kilómetros hacia el sur de Damasco. 15 kilómetros más para allá queda la frontera con Jordania y unos 50 kilómetros más para allá la frontera con Palestina, Israel, el conflicto, ustedes ya saben. Y estamos aquí a punto de descubrir los secretos que tiene la ciudad de Bosra por ofrecer. Una ciudad que nos va a ofrecer historias milenarias atravesando este gran portal, esta gran puerta que nos da la bienvenida. Usted atraviesa la puerta y entra a un camino con columnas romanas al lado y lado. Esto de aquí es la antigua ciudad de Bosra, que está habitada hoy en día por familias como estos chicos que están aquí. Véalos ahí, curiosos. ¿Quién vino a mi ciudad? ¿Quién vino a mi jardín? Esta es una ciudad de 50.000 habitantes, pero tiene en ella 5 capas de 5 civilizaciones que han estado aquí año tras año, milenio tras milenio. Por aquí en esta ciudad hubo un grupo llamado los Nabateo, y es un grupo que estuvo dirigiendo la zona desde 5 siglos antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. Esta era su capital económica y su capital política, la ciudad de Petra, allá en Jordania. Después esta ciudad cambió el nombre a Trajana, ya que el emperador en ese momento se llamaba Trajanos, y esta fue la capital del estado arábico durante la ocupación romana. Ya después volvió a recuperar su nombre a la ciudad de Bosra, y ahí tenemos entonces, amigos, la ciudad de Bosra delante de nosotros. Buenos días. Estas son ya casitas de familias que viven aquí normalmente, de Colombia. No arábic, hermano. ¿Cuánto yo quisiera hablar arábic? Esta es una de las grandes frustraciones a la hora de viajar a estos pueblos. No hablar el berraco idioma de la gente. Estaríamos con ese chino ahí echando chisme venteado. Estaríamos en la casa conociendo a los papás tomando té, alguna vaina. Pero el man no habla inglés, yo no hablo árabe. Y nuestros caminos han de separarse. Si usted quiere viajar por el mundo, le recomiendo que aprenda idiomas, por lo menos las basecitas de los lugares, y verá que le va a ir mejor. Así luce Bosra hoy en día. Conserva algunas columnas árabes al lado y lado, una ciudad pequeña, ¿no? Donde les puedo garantizar y jurar que en este momento el único turista soy yo. A mí me da mucha curiosidad que en un lugar tan ancestral haya gente que realmente vive en las casas, ¿no? Como vimos en esa casa ahí, tienen cortinas, puertas y todo. Por ejemplo, esta casa que tiene estas columnas romanas, así, originales, las de Panini, pero está desocupada. Me da curiosidad, pues, mirar más o menos qué fue lo que pasó aquí, cómo eran las casas en este lugar del mundo. Esto está desocupado completamente por dentro, no hay nadie a mi alrededor que me impida el paso. Y aquí hay 2 razones por lo cual esto puede estar así. Número 1, pues culpa de la guerra civil, o fue que hubo un incendio el berraco. Y encuentro una carta en el piso, pero esto no está en árabe. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Esto en qué idioma está? Esto está bien curioso porque como que es una lengua que viene del latín. Es una carta escrita en 1989. Wow, ¿esto qué será? ¿Qué idioma es este? ¿Esto será italiano o qué? Es que yo la verdad no sé muy bien. La persona que sepa esto qué idioma es, que nos diga qué dice en esta carta que me encontré en el piso. Me siento como en un videojuego y encontramos la pista de algo. Y son casas grandes, amigos. Vea esto por aquí, vea esto por allá y vea esto por allá. Sí, aquí lo que hubo fue un gran incendio, que yo no sé si fue o un accidente o culpa de la guerra. Vaya usted a saber. Pero lo que sí es seguro es que tenían lindos pisos. Es como una especie de cerámica ahí debajo, de colores. Pero bueno, vamos a seguir investigando este lugar. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? ¿Ah? ¿En qué idioma es eso? ¿Arabic? Yes. ¿Es Arabic? Yes. No. Sí, en Arabic, pero con letras... In English. En English. am árabe. Au prostie. No, esto no está en árabe ni loco. Oiga, y aquí no dice Juan. Vea, ahí dice Juan. Esta letra es para mí. Ahora sí que estoy aún más confundido que estos niños que están por detrás de mí mirándome, hablándole solo a una cámara. Gracias, Habibi. Esta carta alguien me la escribió hace 40 años y me la dejó aquí para que viniera hoy a encontrarla. Y ahora sí que vamos a averiguar qué es lo que dice. El misterio de las casas de la ciudad de Bosra debe continuar. Aquí en esta sí vive gente, como ven. Hay una puerta, ¿no? Si hay puerta, hay gente. Vea esta casa que está en muy buen estado. Buenas. ¿Sigo? Bueno, me dicen que suba, que siga. Nadie habla inglés, yo tampoco árabe, pero somos amigos. Salam aleikum. Mi nombre es Juan, mucho gusto. Nice to meet you. Salam aleikum. ¿Cómo está, señor? ¿Inglés o no? ¿English? No speak English. ¿No? No. No, Arabic tampoco. Bueno, aquí llegó un poco de gente, hermano. Llegó el pueblo entero a saludar. Yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero hay gente alrededor. Ah, vea que el señor trajo su cafecito, el cafecito de bienvenida, ¿no? Ya lo hemos visto en varios lugares.
de este país, de la cultura árabe, le dan a la gente su cafecito de bienvenida. Vea, el señor ya se está poniendo la pinta y todo, véalo. ¿Una foto? Gracias. Thank you so much. Nice to meet you. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias por el cafecito. Y así nomás, sin hablar el mismo idioma, tomamos café, hicimos amigos y seguimos el recorrido. Estamos en la calle principal, el Arco del Triunfo, grandísimo. Y ahí como pendiente de un hilito, ¿no? Como súper delgadito, súper largo, pero sigue de pie. Increíble cómo sigue de pie esto. Y pues muchas cosas de alrededor ya caídas, destruidas, los techos, ¿no? Con el pasar de los años. Pero vean la forma de este Arco del Triunfo y cómo está bien sostenido, ¿eh? Qué interesante este lugar. A mí la vaina que más me da curiosidad de todo esto es que siendo este un lugar turístico y yo el único turista, las dos personas que están aquí abajo del Arco del Triunfo venden postales a los turistas, pero no hay turistas. Buenas. Welcome, my friend. Postales. Yeah, 21 card. All Busra. How much for the 21? 5? ¿Y usted qué tiene? What do you have? This is magnets? This is magnet Busra, Halab, Palmyra. This is Busra. How much for one of these? This is $2. $2. Ok, me les voy a llevar esto. Thank you, my friend. Take this, half and a half, okay? Half for you, half for you. You decide how you put it, okay? Thank you so much. Bye. Que me da como no sé, una vaina por dentro, verlos en la sombra esperando que llegue un turista a comprarles un imán de $1. Entonces tenemos cartas postales de Siria. Todas estas cartas se las voy a enviar a ustedes. Yo he subido esta foto al Instagram y voy a escoger a 20 personas aleatoriamente que escriban un comentario diciendo quiero mi carta postal y les mandaré una de estas cartas que usted que vio este video sabe de dónde viene y le llegará a su casa. Ahí está mi cuenta de Instagram para que si no me ha seguido, por allá lo espero. Aquí donde estamos en este momento, todo esto por aquí es un baño. Se sabe que los baños eran públicos en aquella época, ¿no? Vea el tamaño. Una habitación aquí para el agua caliente, una habitación aquí para el agua fría. Y vea cómo se ve desde aquí las columnas romanas allá en el fondo. Es bien interesante y bien bonito. Además, si se dan cuenta, es muy parecido a la ciudad de Palmira porque eran ciudades que estaban viviendo un momento de auge económico en el mismo punto exacto, ¿no? Así que la arquitectura, el diseño de la ciudad se parece mucho, solo que allá tiene un aspecto amarillo, aquí tiene un aspecto más oscuro, porque la roca que se encuentra en la mitad de Siria, donde estuvimos en Palmira, pues es distinta a la roca que se encuentra aquí en el sur. Entonces es muy interesante de ver cómo con los recursos de cada región construían ciudades con la misma ingeniería, pero que quedan con un look completamente diferente gracias a la altura y las condiciones de la tierra. Después del baño viene esta sección, que es una sección como ya de descanso, donde están todas estas columnas aquí. Este era un baño para la gente de la realeza, ¿no? La gente importante de esa época. Entonces venían, tomaban su baño, toda la vaina, y esta era como una sala de reuniones donde se charlaba sobre el futuro de la civilización, el futuro de la ciudad y del comercio, aquí alrededor de todas estas columnas. ¿Cuántas decisiones importantes se tomaron por acá? Qué loco venir a lugares tan antiguos y encontrar las columnas así en el piso romanas como parte del piso, ¿no? De la ciudad. Así, todas estas ruinas de alrededor. Es más, esta piedra que tengo en la mano, que alguna vez hizo parte de alguna estructura de los romanos. Y que literal los restos de la ciudad son el camino en el piso que nos lleva a otros lugares y secciones de la misma, ¿no? Y aquí hemos llegado al mercado del lugar. Aquí en el mercado están todas estas partes semicirculares donde estaban las tiendas, donde se vendían tapetes, joyería, especias, todo. Y estos huecos de aquí es donde se ponían las estatuas de los mismos comerciantes, justo al lado también de algunas estatuas de sus dioses. El comerciante ponía su estatua ahí para que usted supiera que ahí quedaba la tienda de Don Julio, el del cilantro, y así sucesivamente. En estos baños vea cómo las duchas, digámoslo de alguna forma, tienen forma humana, ¿no? Esta es la forma, la cabeza, los hombros. Entonces la persona entraba aquí directamente y tenía los tubos, uno para el agua caliente, el otro para el agua fría, y se bañaba aquí. ¿Cuánta gente se metió en esta misma estructura para bañarse con este sol, regarse el agua así fría? Obviamente yo voy por la fría. Estamos a 34 grados, no está tan grave todavía. Aquí en esta ciudad también vamos a encontrar de las mezquitas más antiguas del mundo islámico. Puertas abiertas, versos del Corán encima de ellas. Eso es una bienvenida. Desde que la puerta está abierta quiere decir mijo, hágale. Wow, qué loco entrar a una mezquita que esté así de vuelta nada. Claro, es que esta vaina está aquí desde el siglo IX, X después de Cristo, obviamente, ¿no? Pero increíble cómo está el estado de esta mezquita. Y aquí tenemos el nicho, vea. Ya sabemos lo que es el nicho. Quiere decir que allá queda la Meca. Aquí afuera de la mezquita está la torre de la misma. Aquí están las escaleras que nos llevan a esta entrada. Y esa entrada es la entrada a la torre de la mezquita como tal. Y ya sabemos cuál es la ley. Desde que una puerta esté abierta,
bienvenido sea. Esta es la entrada de la torre. Y aquí están las escaleras, todo hecho en piedra. Espero yo que sea de ese tipo de piedra que es bastante sólida. Y acá empezamos a tener algunas vistas de la ciudad. Pero esto sigue para arriba, hermano. Vamos a seguir dándole con cuidado donde uno pisa, ¿no? Que ya empecé a ver huecos en el piso. Vea las escaleras cómo son. Pues, si siguen ahí después de 1000 años, hermano, qué malo puede ocurrir. Hay que estar pilas tanto en el piso como en la cabeza. Uf, esto está oscuro. De pronto, este es el lugar donde las parejas del pueblo vienen a consumar su amor, muy posiblemente. ¡Wow! ¡Wow! Esto sí que valió la pena, amigos. Coronamos, llegamos a la parte más alta, las grandes ventanas con columnas que nos muestran una linda vista de esta ciudad. En esta ventana falta la columna. Vamos a ver que no nos falte el equilibrio. ¡Wow! Esto está increíble, amigos. Desde aquí se ve toda la ciudad antigua, la ciudad de Bosra, aquí en Siria. Está realmente bastante épico. Qué lindas vistas y la ciudad antigua es súper grande, ¿eh? Miremos desde aquí cómo está la vista, la situación. Tenemos los edificios. De ahí para abajo vean la altura. No es cualquier cosita. Aquí están mis pies y miren la calle. Templos, ciudad, casas, mezquitas, toda la ciudad antigua y alrededor de ella la ciudad nueva. Veo en la lejanía una situación muy interesante que tenemos que investigar. Vamos a terminar nuestro recorrido entrando tal vez al sitio más importante de este lugar, el Teatro Romano. Y el más importante a nivel turístico, se sabe fácil, porque aquí nos están esperando. Toda esta gente que está aquí vive del turismo. Vea, unas estatuas romanas que nos indican que la historia es cierta y nos abren la puerta al teatro. Aquí están todas estas motos de los trabajadores, tal vez que están ahí en la sombra, y el Teatro de Bosra. Vea, parece un coliseo romano, y es que en realidad es un coliseo romano. Y es que cuando usted entra se siente como un castillo, porque obviamente en tantos tiempos de civilizaciones antiguas aquí, al principio era un teatro, un coliseo, y detrás de esta fortaleza, cuando uno entra, aquí ya es que se ve la forma redonda característica de los coliseos romanos. Capacidad para 15.000 personas, y esto lo tienen que ver, ojalá, con sus propios ojos. Esta camarita no le va a hacer justicia a lo que estamos a punto de contemplar. ¡Wow! Miren esta cosa, 15.000 personas, un lugar, un espacio dedicado a las artes, a la música. Este no era un coliseo de lucha, y estar aquí es un sentimiento demasiado poderoso. Tengo la piel de gallina inclusive, porque uno piensa en estos espacios y de una piensa en Italia y en muchos países que son muy bonitos y tienen mucha historia, pero que también son muy buenos para el marketing. Y obviamente pues las noticias a nivel mundial y la situación actual política y económica de este país no es un buen marketing para el turismo. Se pone Siria en las imágenes de Google, salen puras fotos de guerra, conflicto, vainas, pero no este tipo de lugares. ¿Usted sabía que esto existía en Siria? Esto es alucinante. Uno de los lugares tal vez más épicos en los que yo haya estado en mi vida, y lo encontramos en este país. Vea usted cómo es la vida. Estamos aquí con el Coliseo a punto de dar fin a nuestro recorrido por este país, de norte a sur, inclusive metiéndonos en el desierto, un país que jamás me imaginé conocer, y mucho menos conocerlo de una forma tan completa, ¿no? Pasando por su historia, por sus ciudades principales, su pueblo, su cultura, su gente. Quiero agradecer a la agencia de viajes de Ojo de Nómada, que fue la que me permitió venir aquí. Ellos fueron los que me organizaron absolutamente todo. Si usted es como yo, que le gusta viajar a lugares intrépidos, poco convencionales, como este por ejemplo, y muchos más, ahí les encargo que le echen un vistazo a Ojo de Nómada. Ellos tienen muchos destinos muy interesantes. Me arreglaron el transporte, los hoteles, los guías en español, la seguridad, los documentos, los papeles, las visas, absolutamente todo. Yo no tuve que mover un dedo en la organización de este viaje gracias a ellos. Ahí les dejo en la descripción la página para que chequen los destinos que tienen y de pronto usted se atreva a visitar un lugar que tal vez no tenía en mente, teniendo en cuenta obviamente los parámetros de seguridad indicados y correctos, sobre todo respetando la cultura local del lugar, para no meterse en problemas, porque lo que en nuestros países puede ser normal, aquí no, y se puede meter en problemas. Tenga mucho cuidado con eso. Muchas gracias, muchachos, la pasamos muy bueno en Siria. Ahora, después de este coliseo tan impresionante, voy a sentar en la sombra por allá un rato, a contemplar esta vaina en silencio, porque de aquí a que yo vuelva por estas tierras, lo que pasarán muchos años, si es que eso llega a ocurrir. Épico, épico este lugar, increíble. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, medios luceros, que cuando los abro podemos ver todas esas bellezas que nos da la vida, que nos da el mundo, que nos da la historia, que nos da la fortuna y el placer de estar vivos para contemplarlo.